Hola, buenas noches. Como habíamos programado, hoy tenemos un pequeño live que va por Facebook y por Instagram para hablar un poquito de porteo y lactancia, digamos la relación de ambas estrategias. No va a ser una clase de técnica, entonces aquí no voy a explicar cómo se hace, cómo se arma el fular para hacer el cambio para amamantar o cómo se hace para la mochila o lo que sea, sino vamos a hablar un poco de las ventajas, de los porqués y para qué es, ¿sí? Y de las posibles dificultades que se pueden presentar a veces teniendo claro eso, que es algo que hay que aprender a hacer. Entonces, pues bienvenidas, ya veo varias personas por aquí por Instagram. Eh, entonces, listo. La idea es, como les contaba eso, vamos a hablar un poquito de relación de porteo y lactancia. ¿Qué sería lo primero a comentar en relación al tema? Pues que son dos maneras que se complementan, ¿sí? Son dos cosas que se complementan. Eh, Tradicionalmente se aconseja mucho porteo para ayudar a la mamá en muchas tareas y se habla de que uno de los beneficios del porteo es que favorece la lactancia. Digamos que esto está parte de lo que siempre se comenta cuando hablamos de porteo, ¿sí? Eh, por varias razones, pero digamos que las más evidentes de eso podrían ser que el tener al bebé en contacto piel con piel o en contacto cercano favorece la liberación de prolactina y de las demás hormonas que están involucradas en la lactancia materna. Entonces, el tener al bebé porteado estimula la producción de esas hormonas, lo cual va a favorecer la producción de leche, ¿sí? Entonces, eso por un lado, pues es benéfico porque pues entonces estamos haciendo algo que aparte de ayudarnos en algunas cosas como es el porteo, pues también nos está favoreciendo la lactancia. El porteo, especialmente el delantero o porteo a la cadera, pues favorecen que el bebé esté en contacto, digamos, en cercanía, en que simplemente con querer teta se corra un poquito, cuando ya son un poquito más grandes y son más expertos, incluso a veces lo hacen ellos solitos, se corra un poquito y entonces pueda amamantar así de sencillo. Digamos que entonces eso estaría dentro de las cosas que más evidentemente se ven, ¿sí? La parte fisiológica de que el contacto piel con piel favorece y estimula la producción de leche materna por vía de las hormonas, y por otro lado, pues la cercanía anatómica, por así decirlo, si yo tengo al bebé aquí, pues obviamente lo tengo más cerca para, para amamantar. ¿Qué otras ventajas puede tener a la vez adicionales? Aprovechar, por decirlo así, la ventaja del porteo para amamantar. Pues digamos que el hecho de que yo tenga al bebé aquí conmigo puede hacerme que me dé más cuenta más rápidamente que el bebé está con hambre, ¿sí? Entonces, si yo noto que más rápidamente el bebé está con hambre y lo puedo poner al seno porque estoy más pendiente de sus signos de hambre, entonces pues va a hacer que de pronto el bebé llore menos. Entonces podríamos estar ganando tiempo en empezar a amamantar, disminuyendo llanto del bebé. Entonces eso ayuda en muchas cosas, ayuda al bebé a estar más tranquilo, a llorar menos, y a nosotras como mamás, pues por supuesto que nos favorece la autoestima y nos hace sentir que estamos haciendo mejor el papel de mamás, porque no estamos desesperadas mientras vamos a la cama, lo sacamos o al coche y lo alzamos. Pues a veces cuando uno llega a darse cuenta que el bebé tiene hambre, ya está en el llanto, pues así terrible, entonces es más difícil de calmar porque ya con tanto llanto a veces no se cogen fácilmente al seno. Entonces, complica todo. Entonces, si yo tengo al bebé, si puedo captar más fácilmente sus señales de hambre, seguramente voy a hacer mejor por el bebé la tarea y también me voy a sentir mejor como mamá. Entonces, y eso, todas las que ya somos mamás sabemos que nos ayuda muchísimo en la autoestima, porque si hay algo que hacemos todas las mamás es darnos palo todo el tiempo, echarnos culpas, hacernos sentir porque hicimos una cosa y porque no hicimos otra también. Entonces, tener una carga menos porque sabemos que el bebé a ser atendido más fácilmente, pues también es una ventaja. ¿Qué otras cosas que de pronto no se notan tan fácilmente a la hora de ver la relación entre los dos, porteo y lactancia? Pues la disminución a veces dependiendo de las posiciones que tenemos y obviamente cuando lo estamos haciendo de manera adecuada, disminución en algunos dolores y algunas malas posiciones que pueden causarnos contracturas musculares, ¿sí? Si entendemos y hacemos el porteo y amamantar con el bebé porteado, pues vamos a tener
menos tendencia a tener posiciones erróneas, ¿sí? Porque entonces a veces amamantamos y nos ponemos hacia adelante, casi que nos vamos en nosotros encima del bebé en vez de traer el bebé hacia nosotras. Si yo ya tengo el bebé cargado y lo tengo cogido a mí, pues voy a evitar esas malas posturas, voy a evitar estar haciendo que a veces empezamos a acomodar las manos de maneras raras para evitar que el bebé se nos desacomode. En cambio, cuando lo hacemos con el portabebés, pues digamos que puede fluir de una forma más natural, entonces nos evitamos posturas erróneas y nos evitamos después dolores, porque finalmente el problema de tener posiciones anómalas para nosotras, pues que entonces pues, nos empieza a doler el cuello y nos empieza a molestar por aquí, por acá, la espalda, los brazos, las manos, entonces todo eso podríamos disminuir, no estoy diciendo que no vaya a pasar, pero se puede favorecer que se nos presente menos a la hora de juntar, digamos, las dos estrategias. Cuando los bebés son pequeñitos, suelen amamantar en posición más acostaditos, ¿sí? Ahorita hablamos un poquito más de ese tema. Como les decía, no voy a presentar técnica, pero sí vamos a hacer algunas menciones en respecto a eso. Pero sobre todo cuando los bebés ya amamantan erguidos, que la mayoría de bebés, la mayoría, vuelvo y juega, ¿no? Resalto la mayoría porque hay bebés que nunca se acostumbran a amamantar sino acostaditos. Pero la mayoría de bebés, a medida que crecen, cuando pasan unos mesecitos y ya tienen un poco más control también de su cuerpo, pues empiezan a amamantar erguidos, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga a mi bebé alzado, erguido y lo esté amamantando simultáneamente, pues me disminuye los riesgos que a veces, que favorece el hecho de que estén acostaditos. Entonces, tenemos menos reflujo gastroesofágico, menos cólicos, ¿sí? Y entonces algunas menos malestares para poder estar el bebé en ese tipo, sobre todo los síntomas digestivos son los que más se benefician y se disminuyen a la hora de yo poder portear a mi bebé erguido, además que aparte del erguido le estoy dando movimiento, ¿sí? Si yo estoy amamantando y caminando, pues entonces le estoy dando movimiento a mi bebé, entonces lo estoy amamantando erguida con movimiento, lo cual me disminuye las posibilidades de reflujo gastroesofágico y me disminuye las posibilidades de cólicos. Entonces eso es una gran ventaja cuando ya sabemos que hay bebés que tienen más reflujo y que el problema de los cólicos para unos bebés es difícil de manejar. Lo que acabo de mencionar es otra ventaja, el hecho de poder amamantar al caminar, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el porteo nos da libertad, que es una de las maneras, de las frases que más se podría relacionar, ¿sí? Portear a los bebés nos da la posibilidad de andar, de hacer otras cosas, entonces nos da libertad a nosotras como mamás. Y si yo puedo, aparte de todo, no tenerme que sentar siempre con mi cojincito de lactancia y demás para amamantar, sino que puedo ir caminando y si estoy en un apuro, si estoy en la calle y no me puedo sentar, pues puedo tener a mi bebé con tranquilidad y lo puedo ir amamantando y puedo ir caminando sin decir que puedo ir a hacer 20.000 vueltas y puedo ir a hacer mercado y coger la bolsa de leche con el bebé en la teta, porque seguramente no es tan fácil, pero sí me da un poco más de libertad. Eh, el hecho de estar haciendo esto simultáneamente, ¿sí? Bueno, voy a parar, hay varias personas por Instagram que me han saludado, hola a todos, y por Facebook, bueno, tengo una carita feliz de Marcela, hola, ¿cómo estás? Entonces, bueno, es como para que no, para seguir conversando y saludar. Entonces, el hecho de portear y amamantar mientras se camina da muchísima libertad y muchísima posibilidad de hacer cosas eh, sin, eh, sin necesidad de parar por tener que amamantar. Como les digo, no estamos hablando de grandes tareas porque pues tampoco se puede, pero sí podemos hacer algunas actividades y simplemente, por ejemplo, si vamos caminando, pues podemos ir amamantando sin problema. ¿Qué es lo más importante, pienso yo, de aclarar del hecho de hacer las dos cosas al tiempo, de portear y amamantar? Que es muy importante que yo pueda hacer cada cosa por aparte y luego sí juntarlas, ¿sí? O sea, esto no se trata de que yo apenas estoy aprendiendo y tengo las escoriaciones por mala técnica y no tengo la lactancia establecida o mi bebé no se agarra bien, y entonces yo desde para partir de mañana voy a empezar a portear y amamantar y con eso encontré la solución a mis problemas, no, porque seguramente no va a ser una solución, me voy a ver en más dificultades. O yo en la vida he usado un fular y ayer me regalaron uno y entonces ya aprendí el video y vi el video de cómo es que se traslada el bebé de posición erguida a posición en cuna para amamantar y entonces ya no se puede. Yo tengo que saber manejar bien la técnica de porteo que utilice, ¿sí? O sea, yo sí, sobre todo si utilizo fular, tengo que tener claro cómo es que cambio a mi bebé
de la posición erguida a la posición cuna para amamantar cuando lo amamanto de esa forma, y puedo hacer también el cambio de aflojar un poquito y bajar y demás, o soltar las tiras de la mochila que son especiales para amamantar. Lo debo poder hacer con facilidad, con libertad. Entonces yo tengo que conocer bien mi portabebé, manejarlo de forma adecuada, y luego, por otro lado, ya tengo que tener mi lactancia bien, ¿sí? Porque entonces, si yo tengo problemas de agarre con mi bebé, no me lo va a solucionar un portabebé. Una cosa es que una vez recomiende que si tienes dificultades para amamantar, portés, pero no que portés y lactes, sino que portés por lo que hablamos al principio, porque así no estés amamantando en ese momento. El hecho de tener al bebé aquí estimula la producción de leche por el hecho de tener al bebé ahí cerquita y el contacto piel con piel y demás, lo que dije al inicio de la charla. Entonces, el punto es que no es que entonces, si yo tengo dificultades para la lactancia, mañana empiezo con el portabebé y al lactar ahí se me solucionaron todas, no, ¿sí? Pero claro, el portear me va a ayudar a favorecer la lactancia, y cuando yo ya tenga mi lactancia bien establecida, ya esté tranquila, ya no tenga esa angustia de que no se me agarra, de que se me duerme, de que, bueno, me pasan todas las cosas que pueden pasar inicialmente y las dificultades que puedo tener inicialmente en la lactancia, en el momento en el que yo ya tenga mi lactancia establecida, que ya me fluya, que lo vaya tranquilamente, pues es cuando yo ya puedo unir las dos cosas, ¿sí? Entonces, en el taller de porteo, por ejemplo, que hemos dictado últimamente, siempre les enseñamos cómo hacer el cambio a la posición para amamantar en el fular, sobre todo a la posición de cuna. Pero eso lo debemos hacer, o sea, en el taller lo enseñamos, pero es algo que debemos hacer cuando ya tengamos manejado el té. O sea, yo tengo que aprender a manejar mi portabebé inicialmente bien, recalco, y tener una lactancia establecida, y luego sí juntar las dos cosas, para que no me enrede, porque siempre lo digo a la hora de aprender a fular, pero aplica para todos, ¿sí? Si yo no estoy ducha, por decirlo de alguna manera, con la manera de amarrarme el fular y demás, el bebé lo siente. Entonces, si yo no estoy ducha con la manera en que me amarro el fular o que hago el traspaso y me siento insegura para llevar y poner a mi bebé en posición de cuna, pues el bebé lo va a sentir, y entonces seguramente va a funcionar no tan bien. Entonces eso es muy, muy adecuado. Tenemos que darnos tiempos, no todas nos fluye el porteo de manera igual, ¿sí? O sea, el porteo a veces, pues, indudablemente tiene gran cantidad de ventajas y demás, pero pues es que hay mamás que se ponen un fular o una mochila y el día siguiente ya están amañadas, felices, el bebé también, todo va fluyendo, entonces pasado mañana ya podemos empezar a lactar así. Pero hay casos en los que no, hay casos en que la mamá y el bebé necesitan un tiempo más largo, necesitan acoplarse, necesitan entenderse, la mamá necesita sentirse tranquila, no todos sienten la misma tranquilidad y la misma seguridad al ponerse un portabebé. Hay mamás y papás a los que les da un poquito más de miedo, entonces al principio no se atreven tan a soltar al bebé, entonces pues si no se atreve uno a soltar al bebé caminando, mucho menos va a atreverse a hacer los cambios que hay que hacer para amamantar, que no es que sean difíciles, pero como les digo, aquí no vamos a hablar de técnica como tal, pero pues hay que practicarlos, digamos, aprenderlos a llevar a cabo de alguna manera. Entonces, esa parte es importante. Démonos tiempo, que la vecina haya podido y ya camine, mejor dicho, 3 kilómetros de ciclovía con el bebé en la tetica y porteado, pues fantástica por ella. Si yo todavía no puedo, pues lo tomo con más calma, me asesoro, busco a la asesora de porteo para que me ayude si es que no he podido, o si tengo dificultades con la lactancia, pues entonces busco a la asesora de lactancia y aprovecho la ayuda que me puede dar el porteo, pero no significa necesariamente que vamos a juntar ambas cosas al principio, porque pues sería más bien un error, ¿sí? Es generar más estrés, porque empezar a portear significa aprender algo nuevo, y pues aparte de eso entonces tengo que hacerle un cambio para amamantar, o solucionar alguna dificultad que tenga en la lactancia me significa unos días en que tengo que estar concentrado en eso, que mirar cómo lo saco, y pues si al tiempo voy a estar enfocada en que aparte de todo tengo que ponerme el fular y cambiármelo y demás para poder amamantar, pues no es una solución adecuada. Entonces, una cosa primero, otra cosa después, y seguramente nos funciona muchísimo mejor. Voy a parar un momentico porque veo que aquí tengo una pregunta y ya sigo. Entonces, por acá en Facebook, Diana Paola Bolaños pregunta: buenas noches, totalmente de acuerdo, la posición silla de montar por experiencia propia en fular o faja en el caso de los prematuros es mucho más práctico y contribuye con la disminución o no aparición de reflujo, además eliminar gases por
boca ya no, y a disminuir la aparición de cólicos. Ah, perfecto, Diana Paula. No, sí, me parece fantástico que lo comentes porque efectivamente la posición erguida y con los bebés prematuros, pues los bebés prematuros se cangurean, como se dice, digamos por ahí coloquialmente, sí, se llevan en la fajita de los bebés prematuros en posición vertical también, entonces, y esa posición disminuye muchísimo la aparición de cólicos y demás. Otra clave importante a la hora de que yo vaya a empezar a pensar en portear y amamantar simultáneamente es, por supuesto, que tengo que tener un portabebé adecuado, ¿sí? Entonces, hay que mirar cuál es el portabebé adecuado para mi caso, dependiendo la edad y del desarrollo estado evolutivo de mi bebé, y dependiendo de eso también cómo lo voy a acomodar. Ahorita comentaba el tema de la posición, ¿sí? La mayoría de bebés pequeñitos, de 1, 2, 3 mesecitos, casi siempre los primeros meses los bebés se acomodan más y las mamás también nos acomodamos más con llevar y amamantar a nuestros bebés en posición de cuna, que digamos que es como la tradicional, la de tener al bebé acostadito, ¿sí? Generalmente en porteo hablamos de que no es una posición recomendada para largos periodos de tiempo, pero se utiliza para amamantar. ¿Sí? Entonces, si yo voy a portear a mi bebé en esa edad y con algún portabebé que sea adecuado para ello, pues seguramente me va a hacer, lo voy a requerir hacer en posición de cuna y eso se me facilita seguramente mucho más, por ejemplo, con una bandolera o con un fular, que si yo tengo desde más chiquito una mochila evolutiva, por poner un ejemplo, un meta evolutivo, porque los diseños para amamantar de este tipo de portabebés no son tan adecuados para amamantar acostado, ¿sí? Entonces son para amamantar, pero con el bebé erguido. Entonces, dependiendo de cómo amamante mi bebé, a la hora de escoger, ese es otro tema importante que yo tengo que mirar. Y por eso, digamos que es otro motivo más para sumarse al hecho de que los bebés más pequeñitos, pues los portabebés más adecuados seguramente son los que yo puedo transformar a que el bebé vaya en posición de cuna para amamantar, ¿sí? Que serían, como acabo de mencionar, la bandolera y los fulares, cualquiera de los fulares de los que estemos hablando, todos hay manera de acomodar. Cuando el bebé ya está más grande y ya empieza a amamantar erguido, ¿sí? Que como les digo, es la mayoría. Ahora hay uno que otro bebé que nunca se acostumbra a amamantar así, pero la mayoría de bebés, con el paso de los meses, ya empiezan a amamantar erguido. Realmente algunos bebés, después de unos meses, amamantan de cualquier forma. Pero a la hora de que ya empiezan a amamantar erguidos, pues usualmente lo que hacemos es el ajuste del portabebé a amamantar erguido, que tal vez es un poco más sencillo inicialmente de aprender a hacer que el de pasarlos a posición de cuna, exceptuando con una bandolera, porque una bandolera intuitivamente es muy fácil que yo la pase a posición de cuna, digamos que incluso muchos papás piensan que la bandolera se usa así. Entonces es por su forma de verse, de funcionar, pues intuitivamente da la sensación de que es así. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, la, que si ya el bebé amamanta erguido, pues entonces ahí yo ya, digamos que con alguna mayor facilidad, puedo utilizar el otro tipo de portabebés, como mochilas, neckties y demás, pero también con el fular y también con la bandolera puedo mantener a mi bebé amamantándolo erguido, incluso simplemente aflojarlo un poquito y ya los bebés grandes ellos nos van y buscan el seno, ¿sí? Con un bebé chiquito es muy importante, ¿sí? Muy importante que no le tapemos ni le presionemos la cabeza a la hora de amamantarlo en un portabebé, ¿sí? O sea, yo lo tengo con el portabebé, pero la cabecita la tengo que tener yo con la mano. ¿Sí? O sea, no hacemos esto que hacemos, por ejemplo, usualmente con el fular la bandolera, que es dejarle telita hasta arriba de las orejas para sostenerlo de acá, ¿sí? Eso no lo hacemos durante la lactancia, ¿sí? Porque esta presión de la tela aquí puede evitar que el bebé haga su movimiento normal de succión, entonces se va a confundir más, y si es un bebé más pequeñito, pues todavía va a empezar a pelear con eso, entonces vamos a tener un momento no tan chévere como se esperaba por el hecho de haber estado amamantando y porteando a la vez. Entonces, es importante que lo tengamos con la cabecita libre. O sea, si es un bebé que no sostiene su cabeza y que yo se la puedo sostener con la mano, con suavidad, a medida dependiendo de cómo para yo también darle el movimiento que requiere y no limitarlo con su movilidad. Pero no lo sostenemos con el portabebé, con el fular, que usualmente, como les digo, es fular o bandolera, porque no nos va a funcionar de manera adecuada. Entonces, ¿qué más les quería comentar?
los bebés cambian, entonces de pronto un tiempo lo tenemos inicialmente solamente amamantando en posición acostado y de pronto empieza a gustarle levantada, entonces ya es cuestión de estar pendiente y mirar a ver cómo hacemos el asunto para llevar esto y simplemente darnos cuenta de las necesidades de nuestros bebés, ¿sí? A veces es tan fácil encontrar ese punto y por eso es que es importante que tengamos bien mecanizada la técnica de porteo y que llevemos una lactancia ya muy adecuada, porque a veces no es tan fácil encontrar ese punto medio. Si una cosa es que yo aprenda a hacer, por ejemplo, la transformación del fular, y otra cosa muy diferente es que ya el bebé se sienta acoplado, que yo también, que sienta la tranquilidad y la libertad de soltarlo y de caminar o hacer alguna otra actividad con mi bebé en el portabebé. Entonces, es cuestión de práctica como todo, de espacio, de no hacerlo en el momento en el que el bebé esté más ansioso, mal geniado, incómodo, con calor, alguna cosa así, sino hacerlo en el momento en el que ambos estemos relajados, porque la idea como todo es disfrutar y tranquilizarse y que el bebé esté tranquilo, nosotras también, y que podemos disfrutar del hecho de amamantar y portear a la vez. Entonces es bien importante que a la hora de hacerlo lo hagamos con esa visión, ¿sí? Que la idea es también disfrutar nosotras y no estar angustiadísimas porque de pronto se me va a desacomodar, se me va a soltar de la tetica y demás. Por eso recalco, es tan importante el tema de hacerlo cuando ya tengamos ambas técnicas, digamos que ya es uno que ya se hace se arma el fular o ya tiene claro de dónde es que se desajusta y cómo se desajustan las tiras de la mochila para amamantar o el tipo de portabebé que utilicemos y ahí sí hacer el tema de la lactancia. Entonces, pues no, creo que eso era fácil, digamos que rápidamente lo que les quería comentar. Como les digo, la idea no era mostrarles técnica, ¿sí? La técnica, pues usualmente las enseñamos en los talleres, o pues, los que quieran igual por YouTube hay videos y demás, y digamos que míos están en proceso algunos, pero pues la idea es que hay de dónde mirar la técnica para hacer el cambio de amamantar y demás. Pero lo importante es que entendamos por qué se hace, para qué se hace y que tengamos claro cuáles son como los requisitos para poder hacerlo y que sea exitoso y que no se nos convierta en un problema, sino que realmente el porteo y la lactancia sumados se nos conviertan en una solución como deben ser. O sea, son cosas que suman, no, ni siquiera que suman, que multiplican. Entonces, es importante que lo podamos hacer así. Hola Marcela, ya estamos terminando, pero bueno, ahorita ves la grabación. Entonces, a ver, por acá me están preguntando, transfórmate. Hola Milena. Taller de porteo tengo el último sábado de este mes, que debe ser el 28, creo que es, 28 de julio, sí, es un día después de mi cumpleaños. Entonces, quienes vayan al taller de porteo, es un día después de mi cumpleaños, así que se recibe cualquier detallito. No mentiras, eso era el comercial de la presentación. El próximo taller de porteo es el 28 de julio, ¿sí? En el mismo sitio donde los vengo haciendo últimamente. Ya yo creo que mañana o pasado mañana estoy haciendo la nueva publicidad para el próximo taller de porteo. Aquí tengo una pregunta por Instagram. Tengo una de 20 meses y estoy actualmente iniciando un nuevo embarazo. Primer trimestre, ¿el porteo está contraindicado? Pues mira, Natalie, me imagino que es tu nombre. No es un absoluto, ¿sí? Todo depende de cómo te sientas tú, todo depende de lo que diga tu ginecólogo, de cuál nivel de riesgo tiene tu embarazo. En general, se puede, ¿sí? Digamos que en general, pero no puedo decir porque yo no conozco tu historia, no sé si tienes un embarazo de alto riesgo, no sé, en realidad cuál sea, pero sin embargo en general no se puede, o sea, finalmente durante el embarazo tenemos que seguir, cuando tenemos, como en tu caso, tengo un embarazo y tengo un bebé pequeñito, pues yo tengo que seguir cargando a mi bebé de alguna manera, ¿sí? Digamos que ese es el raciocinio que uno tendría que hacer. Yo no puedo dejar a mi bebé sin cargarlo de un día para otro porque ahora estoy embarazada, porque sobre todo un bebé de 20 meses pues sigue pidiendo muchos brazos, ¿sí? Seguramente si el ginecólogo te dijo por algún motivo que tienes que no hacer fuerzas y demás, pero que ya sea una indicación médica, porque pues todo el mundo piensa que una embarazada no puede ni moverse a veces. Entonces, pero tú vas a tener que hacer a tu bebé y pues si lo puedes hacer de una manera menos
dañina, por así decirlo, de una manera en la que tienes menos posibilidades de que tengas dolores musculares, de que tomes posiciones cerradas, pues obviamente portearlo puede ser más eficiente que no hacerlo, ¿sí? Por supuesto, hay que mirar, dependiendo del trimestre y dependiendo de tus condiciones, no todos los portadeves son adecuados y no todos los nudos son adecuados porque necesitamos algo que no nos haga presión sobre el piso pélvico y que no tengamos que amarrar. Cuando ya la barriguita está un poquito más salida, pues yo necesito algo que no me amarre en la cintura. Yo tengo que utilizar otro tipo de portabebés, otro tipo de nudos si uso fular que no me generen presión en la, en la cintura y como dice por acá Milena, que indudablemente sabe más, un poquito más de ello, fortalecer mucho la espalda. Entonces, no es un sí y un no, ¿sí? Tienes que estar segura de que tu embarazo no tiene problemas, de que vas con un embarazo de riesgo usual, digamos, porque todos los embarazos tienen algún tipo de riesgo, pero estamos dentro del usual, no es un alto riesgo por alguna amenaza o alguna cosa así. Y de resto es evaluar cómo, ¿sí? Pero pues a tu bebé lo vas a tener que alzar con o sin portabebé, así que con portabebé mejor. Listo. Hola, cumplimos el mismo día. Bueno, pues qué chévere que tengamos el mismo día de cumpleaños. Ese día nos felicitamos. Bueno, por aquí veo que Elsa ya llegaste, pues ya voy a acabar ahora sí. Pero pues ahí puedes ver la grabación. Yo ahorita la comparto en el grupo porque pues la hice por fuera del grupo, pero en un momento la comparto en el grupo. Eh, eh, y entonces, pues no, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a las que estuvieron. Aquí queda la grabacióncita por Facebook, pues la de Instagram ustedes saben que en unas horas desaparece, pero bueno, ahí está por si acaso alguien no pudo llegar. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron y se cuidan. Chao.